con Maradona. ¿Corre riesgo el juicio? Sí. ¿Corre riesgo? ¿Por qué? Porque todos van a intentar que se anule por lo que ya sucedió por culpa de quien era la jueza Julieta McIntyre. Me imagino haciendo otra cosa distinta que no sea la justicia. No, vamos a ser jueces. Los imputados, 8 en total, todos por homicidio simple con dolo eventual, de 8 a 25 años en prisión. El estado de salud del paciente fue abandonado a su suerte. Esto está, repito, en un informe 70 páginas firmado por 11 peritos. Así murió Maradona. Quien les venga a decir ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo. ¿Mataron a Maradona? Claro que sí. Sí, claro que sí. Luque Díaz y Kosachov tienen que responder por dolo eventual. Luque el médico, Kosachov la psiquiatra y el psicólogo. El psicólogo le mentía a las hijas. Me parece que acá hay gente que no hizo su trabajo, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces me gustaría que paguen por no haber hecho su trabajo. ¿Se pudo evitar esa muerte? Sí. Si hubiesen hecho las cosas bien los médicos, seguramente quizás en este momento no estaba yo en este sillón, estaba él. Fecha para el nuevo juicio, 17 de marzo de 2026. No creo que lleguen. Vos fíjate cómo pasan los años, pasa el tiempo y Diego Armando Maradona no tiene justicia. Ahí lo decía muy bien Jenny Serio. Diego Maradona no tiene justicia, pasaron 5 años y va a tener justicia. Vamos a tratar de responder esa pregunta con Mario Bauri, también con el doctor Cazorla Yalet, también con Matías Vidal y también con Jan Livares, que está hoy con nosotros acompañándonos. 5 años de misterio. ¿Cómo sigue la causa Maradona? Vamos a tratar de explicarlo acá con Jan. Tenemos preparados placas. Jan, bienvenido. Gracias por estar este sábado. Y efectivamente, ¿por qué dejaron morir a Maradona? Bueno, lo más importante es, después de los peritajes y a todo lo que se llegó en la investigación de conclusiones, que, por ejemplo, al menos 12 horas antes de aquel 25 de noviembre de 2020, al mediodía, él presentaba signos inequívocos de un periodo agónico prolongado. ¿Qué quiere decir la autopsia preliminar de ese momento y después ya los resultados concluyentes? Nadie lo atendió a Maradona. Por eso la pregunta de por qué lo dejaron morir. ¿Sí? Vos fijate que mediodía del 25 de noviembre ya presentaba signos Maradona de por lo menos una agonía prolongada. Había una enfermera que estaba ahí, Gisela Diana Madrid. Sí. Había un enfermero, Ricardo Almirón. Sí. ¿Qué pasó? Después se lo vamos a preguntar a ¿Hubo Bauri. negligencia o no? Mirá, avanzamos. ¿Es cierto que no lo dejaban acercarse a Maradona? ¿Podían haber hecho algo ellos? Por eso esas son las preguntas que vamos a ver si efectivamente en el futuro juicio, ya sin escándalo mediante, se pueden llegar a responder. Fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente. Esto, para no ser redundante, Gustavo, ¿cuántas veces se ha explicado? Lo han dicho las hijas, lo han dicho los abogados. Lo decía recién ahí también, Dieguito. Lo que sucedía en esa casa no era una internación, Gustavo. Jamás se acercó siquiera a una internación como la que debía tener Maradona después de las operaciones que recibió en la clínica de Olivos. Seguimos, para que ustedes vuelvan a tener contexto de qué pasó con Diego Armando Maradona. Y aquí el punto clave. El cuidado de enfermería durante la estancia en esa casa de Tigre posterior a la externación clínica de Olivos se encontraba plagada de deficiencias e irregularidades, por lo que marcabas vos. Un poco también lo que decía Dalma y lo que decía Diego Junior. ¿No? Vamos a la siguiente placa. Seguimos. El estado de salud del paciente fue abandonado a su suerte. Estas son las conclusiones del expediente, Gustavo. No es ninguna asimilación azarosa. A esto se llegó con un resultado concluyente ¿de qué? De la autopsia de cómo estaba el cuerpo de Maradona. Y una autopsia que fue revisada y sometida a una junta médica en un informe que firmaron 11 profesionales en una conclusión a la que llegaron después de haber revisado la autopsia y también de haber revisado todos los peritajes que se hicieron, los histopatológicos, las declaraciones de los testigos también, y de aquellos que vieron a Maradona, y de los audios también, porque recuerden el audio de Nicolás Tafarel, donde Nicolás Tafarel era quien le hacía justamente los masajes a Diego Maradona y le manda el 17 de noviembre, Maradona muere el 25, le manda un mensaje de audio a Leopoldo Luque donde le dice, palabra más, palabra menos, dice, Leito, tiene los ojos hinchados como 2 tetas. Algo le está pasando. Está tan hinchado, tiene tan hinchados los ojos que se lo ve en la oscuridad.
en estado de desesperación, lo que se cree, Gustavo, y al público, que ya Maradona estaba directamente agonizando. Pero ahora, superado el escándalo de la jueza McIntosh, quitemos de lado todo ese afer, ese documental. Vamos a lo concluyente. ¿Qué se investiga por la muerte de Diego Armando Maradona? Recordemos, 7 acusados por homicidio simple con dolo eventual. 7, Gustavo. Expectativa de pena de 8 a 25 años de prisión, todo dependiendo de la escala y lo que considere la justicia. Fecha para el nuevo juicio, lo decías vos con Jenny en la semana, 17 de marzo. 44 testigos son los que declararon hasta que explotó el escándalo. ¿Sí? Hasta que explotó el escándalo. Vamos a ver, cuando se haga la presentación de prueba, otra vez todo de nuevo, cuántos son los testigos que proponen. Y la pregunta, vamos a sentarnos, Jan, está Mario Bauri, Roberto Casola Yaret, Matías Vidal. La pregunta para Mario Bauri, que es pareja de Verónica Ojeda y representante de Dieguito Fernando, es: ¿se va a poder hacer el juicio, doctor? Nosotros ahora tenemos el día martes una audiencia a las 10 de la mañana de prueba para determinar los testigos que van a ir y qué pruebas se van a hacer en el proceso. Es la audiencia del 338. Sí, es la continuación, la tomaron como continuación y en base a eso tenemos juicio supuestamente el día 17 de marzo. Esperemos que la justicia se ponga los pantalones largos y se pueda hacer. Obviamente uno entiende que como hay 8 imputados en este proceso, seguramente va a haber chicana de los abogados defensores a los efectos de estirarlo, porque con toda la prueba que se produjo en el juicio, con los 44 testigos, los WhatsApp, los audios y los videos que se mostraron, evidentemente va a haber responsabilidad y va a haber condenas, con lo cual seguramente los defensores van a tratar de postergar el juicio todo lo que puedan. ¿Por qué dejaron morir a Maradona? Es simple, porque a mi criterio, y yo lo expresé en mi teoría del caso, le sacaron todos sus bienes, le sacaron un mes y medio antes lo último que le quedaba, que era su firma, su voz y su imagen, y después lo dejaron librado a su suerte. Lo que dicen los médicos, lo que dicen los peritos. A Diego lo dejaron librado a su suerte y pasó lo que pasó, se les murió, sabiendo porque él estuvo en el juicio, se probó, en este juicio se anuló, que Diego estuvo 5 días agonizando, ¿no? Su proceso de inflamación por el edema comenzó 5 días antes. Tuvieron llamadores porque Verónica les avisó 2 veces cuando lo fue a ver, los WhatsApp y los audios que vos recién dijiste, donde decían que Diego tenía los ojos como 2 tetas y nadie lo trató. ¿Y a quién le convenía que Maradona muriera? Imagínate si Diego estuviera hoy vivo y estuviera acá en televisión reclamando su plata y sus bienes. Diego estaría yendo en contra de todos los que administraron sus cosas, ¿no? Pero esa persona no está sometida a juicio. No, esto es juicio de responsabilidad exclusivamente médica. O sea, la Fiscalía se abocó solamente a la responsabilidad médica. Nosotros en el proceso habíamos pedido que una vez que terminara el juicio se tomaran pruebas, todos los dichos de los testigos y de las partes, a los efectos de hacer una nueva causa sobre la responsabilidad de todo el entorno, porque los enfermeros dicen que Maximiliano Pomargo no los dejaba entrar y que había algunos otros dentro de la casa que no lo dejaban entrar, pero no están juzgados en este proceso. ¿Vos crees que eso se puede llegar a juzgar en algún momento? Más allá de Yo creo que sí, es más, el juicio venía para eso. Venía encaminado, muy encaminado, porque se los nombraba, todos los testigos los nombraban, todos los procesos, todos los testigos nombraban a quién, ¿a Pomargo? A Pomargo, que estaba... ¿Y después se explica a la gente que nos está viendo quién es Maximiliano Pomargo? Maximiliano Pomargo es el cuñado de Matías Morla, es el que estaba en la casa encargado hacia las veces de secretario de Diego, y es el que se encargaba de administrar todo lo que pasaba dentro de la casa, que decía que médico entraba, que médico no, que enfermero entraba, que enfermero no, y paradójicamente es quien se benefició con la cesión de los derechos de las marcas y de la imagen y de la voz de Diego. Ahí lo veíamos en el video que pasábamos recién, también le doy la participación al doctor Roberto Casola y también a Matías Vidal. Veíamos a Rodolfo Baqué. Rodolfo Baqué es el abogado de Gisela Diana Madrid, la enfermera que toma el relevo de Ricardo Almirón. Ella dice que Pomargo no dejaba que Maradona, no la dejaba acercarse a Maradona. ¿Es así? ¿Se puede actuar de esa forma?
Ella manifiesta eso, me lo manifestó a mí en reiteradas oportunidades. El doctor Baquel lo dice en todos lados que puede. Lo cierto es que tanto ella como Almirón, según las pericias, estuvieron sin ver a Diego desde la noche anterior, con lo cual cuando Diego ya estaba agonizando, pero no es un buen accionar, porque todos en nuestra casa seguramente alguna vez contratamos a alguna enfermera para cuidar a nuestra abuela, a nuestra tía, a algún familiar, y nosotros no pretendemos que los enfermeros curen al paciente, sino que se sienten al lado y ante algún inconveniente le avisen al médico o avisen a la familia. En este caso no pasó, ni Dayana Madrid ni el otro enfermero le avisaron, por lo menos no está acreditado en el expediente, a la familia seguramente que no, tampoco hicieron la denuncia como establece la ley que tienen que hacer cuando le impiden hacer su trabajo. Les fue más fácil quedarse en el auto jugando los jueguitos o estando en el patio de la casa mirando el teléfono. Esta es la verdad. El factor de evitabilidad, creo que ahí está la clave. ¿Quién tenía la responsabilidad de llevar adelante el cuidado exhaustivo de la figura del 10? ¿Quién tenía la posibilidad de formular alguna denuncia frente al esquema omisivo u omitivo del cuidado, de este cuidado intensivo que requería? Eso, a diferencia de los testimonios que uno puede dar fuera del ámbito judicial, ahora la cuestión no solamente es de hecho testimonio, sino de prueba. Como bien decía el doctor Baudry, el esquema ligado a las pericias van a dar un resultado diferente al argumento que uno quiera enmascarar para... Pero acá hay un problema, doctor. Lo hablaba recién Jean Libares. Se declararon 44 de 80 testigos que estaban convocados. Sí. Las partes, entre ellos el doctor Baudry, los fiscales, el doctor Infante que representa a Hanna Maradona, han presentado los lineamientos, han puesto sus estrategias, se han hecho allanamientos durante el juicio a Medidor, a Clínica Olivos y a Swiss Medical. Se han obtenido elementos de esos allanamientos. Todo eso no sirve para nada. Bueno, la pregunta que le hago, sí, le hice recién a Baudry, se la hago a usted también extensiva a Matías Vidal. ¿Se va a poder hacer el juicio? Yo creo que sí. Indudablemente van a haber planteos técnicos de parte de las defensas que favorece este esquema de desorden planteado a partir de la situación que generó en particular la doctora Julieta McIntosh, pero lo cierto es que algunas pruebas van a poder reunir el acuerdo de la defensa y de la querella. Hay pruebas que no van a ser posibles ser reproducidas y otras que sí. Entonces, en ese contexto va a haber una... esta difusión y este contexto penumbroso, por supuesto, que favorece la posición de las defensas. Ya fueron planteados esquemas de nem bis in idem, que es una garantía constitucional. De una persona que puede ser jugada dos veces por el mismo. Una doble persecución penal, porque también en la propia letra de la garantía constitucional hay pasajes donde pueden ser utilizados en un sentido o en el otro. Hasta donde la persecución penal implica el juzgamiento en términos de acusación y desde otro punto de vista una tesis más restrictiva, que es la que pretende todas las querellas acudir, es que para que concurra esa posibilidad y no haya un doble juzgamiento, tiene que haber habido una condena. Doctor, ¿cuántas veces fue Verónica Ojeda en el tiempo que estuvo Maradona en la internación domiciliaria a verlo? Mientras estuvo ahí fue 3 veces. Fue el día 18, que fue el primer día que lo vio muy inflamado, que fue creo que su segunda vez. Ella iba muy seguido porque a Dieguito le hacía bien ver a su papá. Estuvo en varias oportunidades, de hecho fue el día que comió la sopa Diego, que te salió el video con el parche y lo trataba a Luque. Le mandó el video a Luque. Después fue ese día 18 que le avisa a Luque y le avisa a Vanessa Morla de que Diego ¿Ella le avisa? Sí, le avisa que estaba muy mal, que por favor manden al médico. ¿Cuándo fue eso? El 18. Le avisa que por favor estaba muy mal, que manden al médico. Vanessa Morla le avisa a Luque y Luque no fue. Y después fue el día 23, lunes ¿Ese 23. Día, ¿qué le había pasado con el parche? Ese día recordemos, el parche se tenía había Maradona caído de la herida. Claro. Diego se había caído
pero nadie avisó. Y cuando uno de los enfermeros pide que lo lleven a Diego a revisarlo por el golpe que tenía en la cabeza, Maximiliano Pomargo dice que no, que lo dejen ahí, que no había que llevarlo a ningún lado. Y después fue el día 23, lunes, que fue a verlo a Diego, que lo vio muy mal, que Dieguito entró corriendo a la habitación y se tiró porque no la querían dejar entrar. Y Verónica no tiene una personalidad de las que las podés llevar así nomás. Entonces entró, igual, Dieguito salió corriendo, se tiró arriba de la cama. Diego estaba muy inflamado, estaba sin bañarse, hacía días que no se bañaba. Con todo el calor que hacía, además. Sí, no tenía baño, estaba todo el olor de ese baño químico que tenía ahí para discapacitados, que era una silla con una pelela, para que la gente entienda. Le avisa de vuelta a Vanessa, y es cuando Luque la trata de negra pata sucia. Ah, ¿le dice así? O sea, no se lo dice directo, pero es los audios que hay entre ellos, que Verónica se lo quiere llevar porque se le quiere quedar con la plata, no hay que permitirlo. Bueno. Y Mario, en un juicio futuro, ¿no? Cuando se expongan estos datos que ustedes están brindando de, por ejemplo, cuánto tiempo lo dejaron a Maradona extendido en el tiempo. ¿Vos podés recordar otra vez cuánto pasó del 25 de noviembre hacia atrás? ¿Toda esa prueba se puede recrear? Eso se puede recrear porque están las pericias médicas, está la junta médica, están los testimonios escritos, por si algún testigo no recuerda. Pero también no hay que dejar de tener en cuenta que las grabaciones de este juicio no las hizo el tribunal, las hizo la Corte. Con lo cual, la nulidad, por la nulidad en sí, no alcanza. Si bien se decretó la nulidad, las partes pueden pedir que se transmitan esos videos porque no están hechos por el tribunal. Está hecho por el sistema de la Corte, exclusivamente de la Corte. Con lo cual no tienen las nulidades que tienen en un proceso común que tiene cualquier otro juicio. Sin perjuicio de lo cual hay argumentos, a pesar de la contundencia de esa expresión con la que coincido, desde la defensa, que mientras esos planteos no queden firmes, se puede ganar el tiempo. Y recordemos siempre que el tiempo es amigo de la indefinición sobre la culpabilidad. Sí, pero la Cámara de San Isidro siempre ha sido muy proba. A veces yo no coincido, porque yo no coincido el desdoblamiento de juicios, ¿no? Yo creo que es un mamarracho desdoblar juicios, creo que tendría que haber sido uno solo, que la sociedad argentina necesitaba uno solo, y sobre todo ahora después de el escándalo de McIntyre, ¿no? Donde la justicia de San Isidro quedó muy golpeada. Pero la Cámara de San Isidro siempre ha sido muy proba y ha hecho sus resoluciones muy rápido. Yo creo que no le van a hacer lugar a los planteos del non bis in idem, o sea, de juzgarlo de vuelta. Y creo que se puede llegar a tener un juicio en marzo sin ningún tipo de problema. Lo que sí, yo por mi lado voy a pedir, para que no me pase lo mismo que pasa en la causa Cuadernos o que me pasó en el juicio anterior, voy a pedir que se inicie el juicio y continúe todos los días hasta que se termine. Porque si no va a ser un juicio de vuelta de 3-4 meses y creo que nadie se lo merece. Ni la familia, que va a sufrir el dolor de pasar de vuelta por todo eso, ni por todos los imputados, que hay algunos que por ahí yo los veo como perejiles, como el caso de Hispagna, que tienen que volver a pasar por todo lo que pasaron cuando por ahí no tienen responsabilidad, ¿no? Yo estoy sorprendido cada vez que te escucho, y particularmente ahora, Mario, no sé si le pasa lo mismo a Jean Libares, en el hecho de que, de todos los detalles que estás contando, de que no se bañaba, no lo bañaban. ¿Por qué? Porque estaba en una planta baja y el baño estaba arriba, o tenías que hacer un recorrido importante para el baño que estaba en la planta baja y era muy chiquito, y no sé si no tenía ducha. Se bañó 2 veces, una vez lo subieron la primera vez arriba cuando llegó a esa casa. Recordemos que estamos en una internación, ¿sí? Una internación domiciliaria. Entre muchas. Sí, pero en el juicio quedó claro que era una internación domiciliaria, con lo cual lo vamos a volver a acreditar si es necesario. Era una internación domiciliaria. Lo bañaron una vez arriba, Diego no podía subir la escalera y le pusieron una manguera en el bañito, en el toilet que había abajo, donde Diego no podía pasar entre el lavamanos y el inodoro. Entonces le pusieron una manguera y con eso lo duchaban cuando podían, que lo ducharon una sola vez con una manguera. Yo creo que Diego no se merecía, ni nadie se merece terminar de esa manera. Me parece que fue... ¿Una manguera? Una manguera. Está probado, está en la foto, están los videos. ¿Ah, sí? Lo bañaban con una manguera.
A ver, estamos hablando... Yo no sé si... No tenía baño. Por ahí soy yo... Y tenía una puerta... Que tengo una admiración especial por Maradona, que lo vi jugar. Pero, a ver, todos los argentinos cuando viajamos afuera, hablamos de Maradona y enseguida damos como una carta de presentación. Claro. Maradona fue uno de los más grandes deportistas de la historia argentina. ¿Y lo bañaban con una manguera? Lo bañaban con una manguera, no tenía habitación. Lo pusieron en un playroom que lo cerraron con Durlock y le pusieron una puerta, esas cortinitas corredizas, que tenía 30 centímetros abajo, o sea que él escuchaba todo lo que se reían en el comedor, o sea, no tenía privacidad. Y las ventanas las habían tapiado para que él no tuviera luz. O sea y tampoco nadie lo viera de afuera, lo sacan a foto de afuera. Y sí, pero no lo veían ni de afuera ni de adentro, porque nadie entraba a controlarlo, entonces... Era una persona que lo habían operado de un edema subrenal en la cabeza, que era un paciente crónico del corazón, y lo bañaban con una manguera. ¿Lo bañaron 2 veces en cuánto tiempo? En los 15 días que estuvo ahí, al principio, la primera vez que fue, cuando salió de la clínica, y después una segunda vez, por eso el olor que tenía Diego y que todos lo reconocen. Pero además de todo eso, era una persona hipertensa que venía de una operación del cerebro, de su cabeza, y le daban sanguchito de miga. Los médicos, los paramédicos, cuando entran y le empiezan a hacer la resucitación, le llama mucho la atención la cantidad de agua que había y sobre todo el tipo de agua. Porque cuando ellos preguntan qué padecimiento tenía Diego y le dicen era hipertenso, el agua que le estaban dando era veneno, porque no era agua para cardíacos. No era sin sodio. Claro. Esa es justamente la discusión acá. Se llama conducta alternativa conforme a derecho. Es decir, si la internación, los médicos, los enfermeros hubieran hecho lo que se suponía que debían hacer, el resultado de todos modos se iba a producir. Si esto no logra acreditarlo la defensa, está en una posición sumamente complicada. ¿Por qué? ¿Vos también creés que hay pruebas que los comprometen seriamente, Matías? Por lo que estuve siguiendo y los trascendidos, como bien dice el doctor acá, la evidencia es bastante sólida. Es decir, no se compadece el dispositivo montado con lo que se esperaba para una internación domiciliaria y para un paciente con las características de salud que tenía Diego Maradona. A mí no me cabe todavía en la cabeza pensar que Maradona haya estado internado de esa manera, que no lo hayan atendido, que uno de los... se refería a Verónica Ojeda como negra pata sucia, Porque llamó pidiendo que atiendan a Diego. Por eso. Por eso, porque reclamaba, ¿qué voy a ir yo allá? Luque fue 3 veces, creo, a verlo en 15 días y el médico tratante, el médico que firmó que se hizo responsable... Era uno de los 3 médicos que firmó como integrante del equipo médico tratante. Firmó él, Kosachov, y Díaz era el que hacía de nexo entre Matías Morla y Luque y Kosachov y que le daba las instrucciones de lo que tiene. Madrid y Almirón, que eran los enfermeros. Y porque tenían que... La internación domiciliaria dice que tiene que haber enfermeros. Por eso había una empresa, que es Medidom, que tenía un nombre y que se lo cambiaron para el juicio. Porque era empresa de internación domiciliaria y se lo cambiaron para el juicio para decir que no daban internación domiciliaria. Es más, la que estaba ahí, que nosotros le íbamos a pedir la detención y cuando terminara el juicio, el falso testimonio a la directora de Medidom, porque mintió, dijo que nunca había internación domiciliaria, hasta que sacamos los papeles de persona jurídica que decían que era... Entre la razón social... empresa de... Claro, es más, modificaron las páginas web para que no surgiera que era internación domiciliaria. Hoy, a 5 años de la muerte de Maradona, mira, estamos viendo justamente imágenes de lo que fue el funeral. Todo el mundo ahí quería estar para darle el último adiós a Diego Maradona. Casa Rosada. Hoy no tenemos condena. ¿Va a haber una condena, Matías? ¿Vos creés que va a haber una condena? Yo creo que sí, insisto, por cómo se viene desarrollando probatoriamente el juicio, más allá de los planteos de nulidad de las defensas que probablemente sean reeditados, yo entiendo que esos planteos no van a prosperar. Primero, por lo que bien explicado acá el doctor. Segundo, porque ya hay antecedentes de la Corte Suprema en casos donde han sucedido situaciones, no este mamarracho jurídico, pero sí situaciones similares que ameritaron retrotraer un juicio para atrás. Porque la Corte, y esto es importante establecerlo, hay 2 estándares para medir la nulidad. Uno es el estándar que mantiene la Corte norteamericana, pero Argentina no es Estados Unidos, y ellos hablan del estándar de doble riesgo, es decir,
no puede someter a un imputado al riesgo de ser condenado 2 veces. Siguiendo ese estándar, por supuesto, este nuevo juicio no podría suceder. Pero aquí en Argentina, el ne bis in idem suele ser más estricto y lo que se requiere es la condena. Que haya recaído cosa juzgada. En ese caso, por supuesto, no podrías volver a tratar un hecho que ya fue juzgado y que llegó a término, como este caso no sucedió. Entonces, Mario, acá va a haber una condena posiblemente y después tienen que ir por el resto. Yo entiendo que sí. Por aquellos que, a ver, hablas de Pomargo, sabemos que Pomargo es el cuñado de Morla, sabemos que Morla tiene otra causa también. Sí, pero Morla en esta causa, Morla no estaba en la causa, no estaba en la casa. Entonces, yo no sé si Morla tendría que estar en esta causa. Sí, todo el entorno que estaba cuidando a Diego. Maximiliano Pomargo, ¿cómo no va a estar en esta causa? O sea, si es todos lo indicaban como el que les prohibía ingresar, el que daba las órdenes, el que le daba los medicamentos, porque los enfermeros no le daban los medicamentos. Los agarraba Pomargo y se los daba. Y no es ni enfermero ni médico y tampoco se puede saber si se los daba o no. Y entonces ahí, según el argumento que usted nos da, que vos nos das, Almirón y Madrid deberían ser absueltos. No, van a ser condenados. ¿Ah, sí? Y porque tienen una responsabilidad objetiva que era la de prestar... El no hacer nada, ser cómplice. Claro, ellos tienen la responsabilidad de haber avisado... Por omisión definitivamente. Claro, por omisión van a ser responsables. Eso no hay duda de que van a ser responsables. Se los contrata específicamente para evitar el resultado. Y si hay alguna causa que les impide llevar a término la tarea, tienen 2 alternativas. Deber de advertencia, tienen que informar, o si no pueden, por supuesto, formular la correspondiente denuncia. No pasó ninguna de las 2 cosas. El punto crítico va a ser si el homicidio es culposo o doloso. Claro. Si el homicidio es doloso con dolo eventual, en este caso, es decir, no evitaron, despreciaron un eventual resultado de muerte. El relato que hace Mario, todo indicaría que su suerte. Es doloso. Por eso, pero de ahí va a depender. O sea, que hay un homicidio, no hay duda, que va a haber condena en lo personal, no hay ninguna duda. Va a versar sobre el grado de representación y sobre todo la condición de evitabilidad y estas responsabilidades alternativas que tenían quien debían haber denunciado. ¿Qué le va a pasar a McIntosh? ¿Por qué vos estuviste ahí en la sala de audiencia? Vos la veías a McIntosh, la tenías de acá al monitor. Yo hice la denuncia, así que... Hiciste la denuncia. A ver, ¿vos pensaste alguna vez que el juicio podía terminar así? No, vos la tenías ahí cerca. Yo le creía a McIntosh. ¿En qué le creí? Porque me parecía una jueza proba, me parecía que nos decía la verdad. Yo le pregunté personalmente si ella había hecho un documental y me dijo que no. Después fue Verónica y le dijo que no. ¿Cómo fue la charla entre Verónica y ella? Y porque nos acercamos y le preguntamos, porque yo de hecho la primera vez que la defensa de Luque pide la recusación, yo no la acepto. Digo que no corresponde porque no había ningún elemento. Era solamente un dicho porque no le gustaba y porque supuestamente había 2 personas filmando. En la segunda audiencia, yo también me vuelvo a oponer porque entendí que todavía no estaba, ya estaba la denuncia penal y se estaba investigando, habían hecho los allanamientos. Y en la tercera audiencia, cuando veo los videos ese domingo, que empiezo a ver el 25, los videos en televisión, que Verónica se descompuso, estuvo toda la tarde llorando, toda la familia Maradona se hablaban entre ellos porque no podían creer lo que estaba pasando. Y se lo muestran a McIntosh en la audiencia del 27, recuerdo, y se lo muestran y ella dice, no soy yo. Claro. ¿En serio? Dijo que no era ella. El fiscal estuvo muy bien, Ferrari, porque quería proteger el accionar de la justicia y no mostró toda la información que tenía. Fue mostrando de a uno. Y a medida que McIntosh iba negando que no era verdad, él fue sacando toda la prueba que tenía hasta que mostró el backstage donde ella... A ver, Mario, ¿a vos McIntosh te dijo en la cara que no había ningún documental? Sí. ¿A Verónica también? Sí, nos negó que había un documental. Y después vemos el backstage donde ella pregunta de cuándo iba a salir el documental, porque es palabra de ella. Ella pregunta. Acá mostramos un video donde McIntosh... primero ella dice que fue una entrevista para un documental. Después hay un video donde, que acá lo mostramos, donde ya ella agarra y reconoce que está orgullosa de ser parte de ese documental. Claro. Entonces, hay una diferencia entre una entrevista y otra cosa es diferente. Es también haber registrado en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual el 6 de febrero el nombre del documental y también el guión.
Y no estábamos nosotros, ni siquiera habíamos empezado el juicio. Entonces, nosotros prepararnos para un juicio de esta magnitud en lo familiar es muy doloroso. Todas las víctimas sabrán, los que han pasado por esto, que prepararse para esto es muy difícil. Había 470 periodistas acreditados. O sea, sabíamos que el escarnio social iba a ser muy difícil. Manejar los testigos, hay 290 testigos propuestos que seguramente se depurarán y quedarán en 150. Volver a ver los videos de la autopsia de la muerte de Diego, cómo estaban, cómo estuvo Diego en los últimos 15 días, porque hay un montón de fotos y todo lo que trascendió. Y volver a escuchar esos 100.000 audios y WhatsApp es un tema muy doloroso. Saber lo que, yo explicarle a Verónica lo que Luque y Kosachov decían de Verónica por el solo hecho de decir, che, traigan un médico que lo trate. Entonces, lo que le decían a Diego, que era un negro de mierda, que no lo querían ni sus hijas, negro de pata sucia. ¿Quién le decía eso? Luque. Luque lo trataba de esa manera. ¿Cómo lo trataba? Yo ahora tengo que pasar los temas, pero... Cuando yo te voy a traer, si querés, nosotros tenemos preparado para el juicio todos los audios nuevamente, y cuando veas la manera despectiva, porque Luque se emborrachaba con Diego. Entonces, ¿cómo? Claro, una noche se emborracharon con Diego y está grabado. Pero el paréntesis es que Diego no podía tomar alcohol. Y no, porque Diego es un paciente crítico. Claro. Entonces, ¿Eso cuándo fue? Cuando estaban en Brance. Ah, cuando estaban en Brance. Está bien, pero, o sea, Verónica... No, pero está bien. La otra pregunta que te iba a hacer era un poco... que Luque la llama a Verónica para que Verónica lo lleve a Ipensa. O sea, Verónica es la que lo va a buscar a Diego. Ipensa en la clínica de La Plata, donde... lo convence, porque Diego no quería subir con Luque, entonces lo convence y se van en la camioneta con Verónica, y Verónica entra con Diego a la clínica, y ahí... a nosotros, al día siguiente que yo voy a la clínica, porque es mi ciudad, La Plata, y toda mi familia se atendió en Ipensa, son médicos de primer nivel, los médicos donde que no hay. lo quieren operar. No lo querían operar. Porque no hacía falta. No, y le prohibieron operarlo ahí. Y a mí Luque, me dice en forma personal, en el primer piso, cuando estaba Verónica, estaba yo, que Diego estaba muy grave y que había que llevarlo a la clínica Olivos, y yo salgo a hablar con la gente. Y llamo al comisario de la comisaría primera de ahí para que me manden las motos, hablo con Bernie y le hacemos el camino para que Diego llegue hasta la autopista de la cantidad de gente que había, y Diego en minutos salió. Y después nos enteramos, cuando vemos en el expediente, que Ipensa dijo que no había que operarlo. Los médicos con muy buen criterio. Siempre ocultó, el doctor Luque siempre ocultó la patología cardíaca que tenía Diego, ¿no? Y eso también quedó acreditado en el expediente. Doctor Mario Mauri, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, por habernos ilustrado sobre lo que va a pasar con el juicio de Maradona, y por haber también ilustrado a toda la gente sobre esos detalles que muchos no se conocían. No, yo le agradezco a ustedes siempre por el respeto que han tenido Acá vamos a seguir siempre con el caso. Gracias, y un abrazo grande para Verónica y Dieguito. Otro caso que nos conmocionó a todos, acá está el doctor Roberto Casola Yaley y también Matías Vidal. Ya está conectado José Vera. Antes de saludarlo, quiero con Jan Livares, nos vamos a parar, vamos a